hoy la Organización Mundial de la Salud hizo un anuncio que todos esperábamos. Bueno, no sé si es el que todos esperábamos, porque todos esperamos el anuncio del fin de la pandemia, pero el que hizo hoy Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, es un anuncio muy importante, que termina la emergencia sanitaria internacional por COVID-19. Así fue el anuncio. Por lo tanto, con gran esperanza, declaro que la COVID-19 ha terminado como una emergencia sanitaria mundial. Sin embargo, eso no significa que la COVID-19 haya terminado. La semana pasada, la COVID-19 cobró una vida cada 3 minutos. Y efectivamente esto no se ha terminado. Y yo digo, ahorita lo vamos a preguntar a la doctora Lorian Jiménez Faibi, doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de Harvard, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Es más, de una vez, doctora, ¿cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Este anuncio que hizo la OMS hoy no significa que ya terminó la pandemia, ¿o lo entiendo mal? No, bueno, a ver, necesitamos entender bien qué sí significa y qué no significa, ¿no? La enfermedad COVID-19 es una enfermedad que llegó para quedarse. Es una enfermedad que sigue infectando a miles de personas diariamente y que sigue cobrando vidas a ritmos muy acelerados. Es decir, actualmente COVID-19 cobra alrededor de 1,000, más o menos, alrededor de entre 1,000 y 500 vidas alrededor del mundo cada día. Entonces, sí, en muchos países es una de las principales causas de muerte, incluido nuestro país, en donde las últimas cifras del INEGI hablan de que en 2020 pues fue la segunda causa de muerte, en 2021 fue la primera causa de muerte, y en 2022, incluso con la vacunación y con la infección masiva que el gobierno permitió que ocurriera en este país, siguió siendo la cuarta causa de muerte a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, no significa la declaratoria de levantamiento de la emergencia sanitaria internacional, no significa que COVID se haya erradicado, tampoco significa que sea una enfermedad menor de la cual no debamos preocuparnos, o que ya no cobra vidas, o que ya no causa o puede causar enfermedad grave, severa, en un segmento importante de la población. Lo que sí significa es que esta enfermedad que finalmente llegó como un microorganismo nuevo al cual el ser humano jamás había estado expuesto, pues fue un boom a nivel mundial, el número de contagios y también, desde luego, muy lamentablemente, el número de muertes. Y esto permaneció durante 3 años de esta manera, 3 años y 3 meses, ¿no? Para ser precisos. Y ahora, claro, con la combinación de los sitios irresponsables que dejaron a la población infectarse masivamente, que también, dicho sea de paso, son las poblaciones en donde la población pagó el precio más alto en términos de pérdida de vidas, ¿no? Como nuestro país, por ejemplo, ¿no? El caso de México. Entonces entre la infección masiva y la vacunación, pues sí, efectivamente, hoy muere mucha menos gente de COVID-19 de lo que moría antes, cuando el ser humano no había estado expuesto a este microorganismo. Entonces, creo que es una buena noticia en el sentido de por qué ahora se puede declarar el fin de la emergencia sanitaria. Y el por qué es porque mucha menos gente muere de COVID-19 en la actualidad. Eso es una buena noticia sin duda, pero creo que no debemos de quitar el dedo del renglón, de enfatizar a la población la relevancia que tiene esta enfermedad entre nosotros, y que es una enfermedad que llegó para quedarse, que continúa siendo potencialmente letal y para la cual debemos y podemos protegernos y proteger a los nuestros. De acuerdo. Eso por supuesto, así seguirá siendo, porque este virus llegó y se estará con nosotros tal vez por el resto de la humanidad.
No lo sabemos, pero probablemente así será. Ahora, el término pandemia, ¿podemos considerar que terminó ya? No, la pandemia como tal, o sea, la definición de pandemia es que esta enfermedad se transmite, está activamente transmitiéndose alrededor del mundo, es decir, en países, diferentes países, en todos los continentes del planeta, ¿no? Exacto, sí. Esto sigue siendo el caso. La enfermedad continúa transmitiéndose en todo el mundo, en el globo, en todo el planeta, sí. Queriendo decir que sigue pudiendo considerarse como una pandemia. Lo mismo que otras enfermedades, vamos a decir, el VIH continúa pudiéndose considerar como una pandemia, siendo que es una enfermedad que continúa siendo transmitida con prevalencias suficientemente altas alrededor del mundo. Entonces, como tal, sigue siendo una pandemia, mas ya no representa la emergencia sanitaria internacional que representaba en el 2020 cuando esta declaratoria se levantó. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Qué anuncio sería más importante? ¿Que ya no es una pandemia, que se terminó esa pandemia? ¿O el que hizo hoy la Organización Mundial de la Salud, que se termina la emergencia sanitaria internacional? Porque entonces entiendo, escuchando a la doctora, estamos platicando con la doctora Lorian Jiménez Fabi, entiendo que la humanidad vive con varias pandemias, ¿no? La de VIH, la de influenza tal vez, la de gripes, no sé, ¿no? Sí, bueno, aquí sí es una cuestión de semántica. Realmente el punto final es que aquí empezamos a ahogarnos en la semántica, ¿no? Uh-huh. Ahora lo que todo el mundo va a empezar a decir es que ya esto es una enfermedad endémica, uh-huh. No pandémica, sino endémica. Pero cuando es endémica a nivel global, pues eso exactamente encaja en la definición de una pandemia, ¿no? Claro. Pero la situación es que debemos comprender que COVID-19 finalmente sigue infectando a mucha gente y enfermando a mucha gente, y que sí es una enfermedad que podemos prevenir, claro, a través de prevenir la enfermedad severa y la muerte a través de la vacunación, y prevenir por lo pronto en este momento su transmisión a través de comportamientos, ¿no? Es decir, de medidas que podemos cada uno de nosotros tomar, como la ventilación de los espacios cerrados públicos, como la utilización todavía de mascarillas cuando estamos en espacios cerrados, concurridos, uh-huh. que tienen poca ventilación, etcétera, ¿no? Entonces, así como nos acostumbramos, o bueno, se trata y se quiere y se desea que la población esté educada para cuidarse, y insisto en el ejemplo del VIH, ¿no? De cuidarse contra VIH a través de mecanismos como, por ejemplo, la utilización de preservativos, si es que se tiene más de una pareja y encuentros casuales y qué sé yo. Entonces, pues sí, ¿no? Hay que utilizar preservativos para prevenir el VIH. Esto independientemente de que haya una declaratoria de algo o de nada, porque la enfermedad sigue aquí y sigue siendo potencialmente letal. Y la gente en general está en riesgo de contraerla. Ahora con COVID-19, pues hay que adoptar otras medidas. Es decir, en pocas palabras, Alejandro, lo que hoy necesitamos hacer es realmente aprender a vivir con el virus. No a morir y no a ser irresponsables y propagarlo y poner nuestras vidas y la de otros en riesgo, sino realmente aprender a vivir cuidándonos de esta nueva amenaza que aquí está y que no se va y que llegó para quedarse. De acuerdo. Doctora, siempre un gusto y muy ilustrativo escucharla. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Con todo gusto, un placer. Igualmente, la doctora Lorian Jiménez.